Allí en el Salmo 95 voy a leer desde los versos 7 al 11. Salmo 95, versos 7 al 11 dice de la siguiente manera: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo quisiera invitarles, estimados oyentes, a fijar su atención en las palabras que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y mientras avanzamos en la exposición de este tema, le invito a que mantengamos siempre presente que Dios, en su misericordia, nos está dando la oportunidad única de oír su voz en este día. Ahora fíjense en lo que expone el salmista de una manera categórica para quienes han experimentado un encuentro con Dios. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado. Entonces, quiero llevarles a meditar en la realidad espiritual de que Dios está formando un pueblo y nos está invitando a ser parte del mismo, y cuando nosotros tomamos conscientemente la decisión de servirle, Él nos guía a cada uno y nos otorga la gloriosa promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora yo quiero llevarles a pensar sobre cuál es una de las funciones básicas del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y luego, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, una de las funciones básicas del Espíritu Santo es guiarnos, enseñarnos, conducirnos, dándonos a entender de antemano las cosas que han de venir sobre nuestras vidas. De manera que cuando nosotros nos encontramos acechados por Satanás, la función del Espíritu es alertarnos para que estemos apercibidos y preparados para enfrentar cualquier ataque de las tinieblas. Por tanto, si Satán quiere levantarse sobre su vida, el Espíritu tiene como misión hacerle saber a usted que su vida está en peligro. Pero es necesario aprender a discernir la voz de Dios, porque Dios no siempre habla audiblemente. Es más, casi nunca lo hace audiblemente. Puede hacerlo de muchas formas: sueños, visiones, revelaciones, o poner en su corazón un sentir poco usual. Miren lo que dice el Salmo 27:8. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo no sé si se fijó, pero en este caso en particular no había un profeta que le dijera a David, quien es el que escribe este salmo, que busque urgentemente el rostro de Dios. No fue una voz audible que de pronto se dejó oír, nada de eso. Dice David que su corazón fue quien le habló. Fue como una corazonada, podríamos decir, una bendita corazonada que le hizo comprender que era necesario buscar el rostro de Dios. Sin duda fue una corazonada guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y David en respuesta dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y esa es una de las funciones fundamentales del Espíritu Santo: apercibir, alertar, de tal modo que cuando el enemigo quiera levantarse contra los hijos de Dios, contra sus familias o lo que fuera, Él hablará para alertar, le hará entender que está en peligro, pero debe aprender a discernir la voz de Dios. Entonces la palabra que leíamos en el Salmo 95 decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
En otras palabras, si Dios te está hablando, si Dios te está alertando, no hagas como si nadie te habló. Por desgracia, no siempre hemos comprendido o atendido a la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Te dijo algo y tú dijiste, no es posible que Dios me esté hablando. Cuidado, Dios alerta, Dios apercibe, advierte del peligro. Juan dice que Él nos hará saber, nos enseñará las cosas que están por venir. Entonces necesitamos prepararnos, apercibirnos, tomar las provisiones del caso, porque Dios habla en tiempo aceptable. ¿Cuántas veces Dios te ha advertido sobre algo en particular? Y si Dios lo ha hecho, ¿te has preparado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ponte alerta y ora y no lo has hecho? Esto es lo que la palabra nos habla en este pasaje. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces ha escuchado un llamado de parte de Dios para su vida? Mañana lo haré, aún no, aún me falta, todavía no es mi tiempo y hemos postergado. Lo hemos dejado para otra ocasión y ha venido el tiempo difícil, ya sin fuerzas para levantarnos. Y Satanás se levanta y nos encuentra débiles y vulnerables. Dice la palabra que cuando Jesús estaba para ser crucificado, advierte a sus discípulos sobre lo que se venía. Y se dirige específicamente a Simón Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Pedro le dice, no hace falta, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Advertirle, aproximarle a lo que estaba a punto de ocurrir. El Espíritu Santo aún no había venido, entonces Jesús cumplía esa función. El día de hoy la cumple el Espíritu. Satanás había pedido permiso para estorbar la fe de los discípulos y Jesús viene y les advierte, pero aquí el gran error de Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir aún a la muerte, estoy fuerte, estoy decidido. Vino Satanás y Pedro no tuvo fuerzas para atajar el golpe. No tuvo fuerzas para declarar que él también era uno de los de Jesús y lo negó poniéndose a sí mismo bajo maldición. Todos dijeron lo mismo, todos los discípulos, todos estaban confiados, todos pensaron que no había de qué preocuparse, pero si Jesús estaba advirtiendo, era el momento para doblar las rodillas. Jesús se fue al huerto de Getsemaní a orar y le fue enviado un ángel de parte de Dios para fortalecerlo. Y llegaron también los discípulos con él, pero en vez de orar se quedaron dormidos. Cuando Jesús va hacia donde ellos estaban, los despierta y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Va a orar una vez más y cuando regresa, una vez más los halla durmiendo. Jesús ya les había advertido, pero ellos dormían. Y va la tercera vez y siempre lo mismo. No prestaron atención a lo que Jesús les había dicho. Cuando llegó el momento y toman prisionero a Jesús, no hubo ninguno que dijera, yo voy a la cárcel o voy a la muerte contigo. Todos huyeron despavoridos, medio desnudos y todo. Y Pedro los seguía a distancia y los reconocen que él había estado con Jesús. Y él jura y maldice diciendo, yo no conozco a ese hombre, no sé de quién me hablas. Y le negó. ¿Por qué le negó? Porque cuando vino la advertencia, él no prestó atención. Ahora ya era tarde como para rebobinar la cinta. Velad y orad, les dijo Jesús. Pero ellos prefirieron dormir. Y cuando vino el día difícil, cada uno corrió por su lado. ¿Por qué cree usted que la gente se va de las iglesias? ¿Por qué ya no quiere participar de los cultos? ¿Porque Dios los abandonó? ¿Porque Dios nunca les advirtió? Claro que no. Lo que ocurrió fue que cuando Dios les habló y les dijo que se apercibieran, en vez de oír y prestar atención a la voz de Dios, dijeron, esto no es para mí. Estamos bien así como estamos. Yo les invito a que aprenda, que procure en oración a discernir la voz de Dios. Cuando usted aprende a discernir la voz de Dios, aunque sea un sentir del corazón, usted se va a dar cuenta que no es algo usual.
Entonces usted deja de hacer lo que está haciendo y busca la gracia y la dirección de Dios para ese momento en específico. Si la llamada de Dios fue el día de hoy, nunca deje para mañana o para la próxima semana hacer lo que ella está diciendo. Dice la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escúchelo bien. Dios le va a advertir. Dios nunca manda un juicio sin advertir primeramente. Si no prestamos atención, el enemigo se levantará contra nosotros, cual león rugiente, y nos cortará en pedazos. Mire lo que dice Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Luego dice el verso 3, visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esto es lo que debe haber en el pueblo de Dios. Despertar nuestro oído espiritual para oír como los sabios. El pasaje de Proverbios 22:3 nos habla acerca del sabio y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El sabio es aquel que presta atención al aviso, a la advertencia, sobre todo si ésta proviene de Dios. Se prepara cuando sabe que el mal se acerca a su vida. Pero el necio, el simple, como lo llama Proverbios, recibe la advertencia, pero en vez de prepararse, pasa de largo. Cuando viene el daño ya es demasiado tarde. Dios quiere que hayan muchos sabios, ¿verdad? Personas que se ocupen con temor de buscarle a Él mientras hay tiempo para poder hacerlo. Porque grande juicio viene a las naciones, dice la Escritura. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Se dio cuenta? Creo que esto es lo que necesitamos, que Dios abra nuestro oído y que no seamos rebeldes, que seamos como el avisado que ve venir el mal y se prepara. Apocalipsis dice al final de cada una de las cartas de las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje también para nosotros el día de hoy. No escuchemos pesadamente, como dice Isaías, sino con prontitud, porque Dios lo ha dicho y así ha de ser. Dios nos advierte diciéndonos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Deje que Dios abra su oído espiritual y entonces prepárese. Escóndase en la presencia de Dios para que cuando venga el día malo, usted esté preparado en la presencia de Dios, fortalecido. Yo me temo, hermanos, que el enemigo ha vencido sobre muchos cristianos. Muchos se han descarriado volviendo a revolcarse en la basura del mundo porque no oyeron cuando Dios habló. Y Dios quiere que hagamos esto, aprender a discernir su voz y a ponerla en práctica, obedecerla. Los israelitas mayores de 21 años no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no quisieron oír las advertencias de Dios. Y Dios dijo, Salmo 95:10, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, en mi enojo, que no entrarían en mi reposo. Y todos murieron en el desierto. Dios habló para ellos en el monte Sinaí. Se les apareció una columna de fuego. Ellos escucharon y temblaron. Tuvieron miedo de morir por la gloria de esa presencia. Imagínense, ellos escucharon la voz de Dios audible como truenos. La tierra temblaba, subía humo del monte, pero no bastó para que ellos se apercibieran y pusieran en práctica la voz de Dios. No prestaron atención y murieron en el desierto.
Dios nos ha llamado para heredar el reino de los cielos, pero no cerremos nuestros oídos. Si somos rebeldes a la voz de Dios, Satanás se levantará y nos hará rodar por el suelo. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos advertirá antes de que las cosas sucedan. Dios apercibe. Toma en cuenta la voz de Dios el día de hoy. Isaías dijo: cuando oí tu voz, no fui rebelde. Nosotros no seamos rebeldes. Pongamos en práctica esto el día de hoy. Comencemos a discernir quién es el que le está hablando a usted en esta hora. Leí la historia de un niño pequeño que de pronto se le apareció una protuberancia en la parte superior del cuello. Era casi imperceptible al comienzo, pero esto fue creciendo. Sus padres se percataron cuando aquel tumor produjo una parálisis en el niño cuando tenía apenas 8 años de edad. Los médicos dijeron que se trataba de un aneurisma, un globo de sangre en la pared de una arteria, y ese globito de sangre puso a este pequeño al borde de la muerte. Lo llevaron de emergencia al hospital y cuando los médicos lo examinaron se dieron cuenta de que no podían tardarse más de 60 minutos en la operación, de lo contrario el niño moriría, ya que para operarlo se requería enfriar su cuerpo a una temperatura de por lo menos 15 grados centígrados, pero nadie puede sobrevivir más de 60 minutos en ese estado. Bueno, la operación duró 72 minutos, es decir, 12 más del tiempo límite. No obstante, pudieron salvar al niño. El doctor que lo operó dijo: Dios nos dio 12 minutos de más. Fue una hazaña médica. La operación se prolongó más allá del tiempo debido, pero todos en la sala de operaciones, incluyendo familiares, parientes y amigos, oraron y su oración era: por favor, Señor, dale al niño un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo. Y el cuerpo del niño pudo resistir ese otro poco, un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. Esta frase puede aplicarse a muchas cosas en esta vida. Tenemos, por ejemplo, al joven universitario que necesita un poco más de tiempo para terminar su tesis, la cual puede significarle toda una carrera. Tenemos también al marido que tiene la osadía de suplicarle a la esposa que le dé un poco más de tiempo mientras decide si la deja o se va con la amante. Hay muchos que osadamente piden un poco más de tiempo, pero el más arriesgado de todos es el que va a donde Dios y le dice: necesito un poco más de tiempo para entregarme a ti, para acercarme a ti. Hay un momento en nuestra vida en que sentimos el llamado de parte de Dios. Es un llamado fuerte, es un llamado claro, y en el fondo de nuestro corazón sabemos que es Jesucristo quien nos está llamando. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y sin embargo, muchos tienen la osadía de decir: dame un poco más de tiempo, dame un poco más de tiempo. Dios nos busca en el tiempo de nuestra mayor necesidad, pero el Espíritu de Dios no contiende para siempre con nosotros. Pueda que en ese poco de tiempo se nos cierre la puerta y jamás volvamos a oír la invitación de Dios. La Biblia dice que el día de salvación es hoy, es ahora mismo. Hoy, cuando todavía podemos oír su voz, pidámosle a Cristo que sea el Señor de nuestra vida. Mañana puede ser muy tarde. Por eso te invito en esta hora, estimado hermano, estimado amigo, a que te apercibas, a que busques al Señor mientras puede ser hallado. Mientras escuchas este llamado, te acerques a Él y le busques de corazón y reconozcas que necesitas mucho de Él.